Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Qué gusto saludarles por este medio y poder meditar en la palabra de Dios. El día de hoy iniciaremos con la carta a los Romanos y para ello es necesario entender el impacto que causó esta carta en la vida de las siguientes personas. San Agustín de Hipona, hoy en día reconocido como teólogo y filósofo, en el año 386 se convirtió al Señor cuando leyó el pasaje de Romanos capítulo 13, verso 13 al 14, que dice: «Vivamos con honestidad como a la luz del día, y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, más bien revistámonos del Señor Jesucristo, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne». Habiendo leído esta porción de la palabra de Dios, San Agustín de Hipona se convirtió a Cristo al entender que Cristo podía librarle de todos sus pecados al ser revestido de Jesucristo. Martín Lutero, un monje católico, en los años 1513, fue confrontado en una prédica del Salmos 31:1, donde dice: «En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia». Martín Lutero entendió que el hombre no merece la justicia de Dios, sino el juicio y la condena eterna por sus pecados. Pero al pensar en Romanos 1:17, que dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito: «Mas el justo por la fe vivirá», entendió que sólo por la fe en Cristo Jesús se podía alcanzar la justicia de Dios. Es así que la carta a los Romanos ha impactado la vida de muchas personas, transformándolos para la gloria de Dios. Hoy en día recuerdo con mucha alegría Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo recuerdo tanto porque fue el primer versículo que memoricé después de haberme convertido al Señor. Es así como esta carta ha impactado la vida de muchas personas, y creo que conforme vayamos conociendo y entendiendo esta porción de la palabra, también irá impactando nuestra vida. Bien, amado oyente, habiendo visto los impactos que causa leer la carta a los Romanos, debemos notar que hay tres grandes divisiones en la carta. Del capítulo 1 al capítulo 8 nos habla de las doctrinas básicas de la salvación, y del capítulo 9 al capítulo 11 nos habla de la desobediencia de Israel y de cómo esto resulta en beneficio a los gentiles, es decir, a nosotros. Del capítulo 12 al capítulo 16 nos habla de la vida práctica de los creyentes, de cómo un creyente debiera vivir. Por favor, acompáñeme a dar lectura del capítulo 1, del verso 1 al 7 de esta carta a los Romanos, para poder meditar en esta porción y ver cómo Pablo se dirige hacia la iglesia. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es claro que cuando Pablo escribe una carta se identifica siempre, y en la carta a los Romanos lo hace con mayor detalle. Dice: el autor de esta carta es Pablo, quien se identifica como siervo de Jesucristo, para luego decir que es llamado a ser apóstol. Lo hace para mostrar su total dependencia a Dios, como un esclavo que se somete sin resistencia a su amo.
dando ejemplo aún desde los inicios de su carta que su compromiso es servir a Cristo por amor y con entendimiento. Notamos también que dice que fue apartado para el Evangelio de Dios. Pablo reconoce que él fue apartado para el Evangelio de Dios. Por lo tanto, nos habla de su compromiso de ser un mensajero fiel, separado para llevar el mensaje de salvación que Cristo vino a darnos. Por lo tanto, el mensaje que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma es el mismo mensaje de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. El propósito de la carta es que debemos conocer la promesa de Dios. Debemos conocer a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, que es del linaje de David según la carne y que es Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Esto nos muestra las dos dimensiones de Jesucristo nuestro Señor. Totalmente hombre, totalmente humano, pero también totalmente divino. Humano y divino es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta, en cuanto a su propósito, también es darnos a conocer la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de cómo esto salva al hombre de sus pecados. Entonces, ese es el propósito de Pablo al escribir esta carta, de poder transmitir todo aquello que él entendió en cuanto al Evangelio a todos nuestros hermanos que estaban en Roma. Pero a la vez también podríamos decir que esta carta no solamente es para ellos, sino también para nosotros. La iglesia de Roma estaba conformada por judíos y gentiles. La iglesia de Roma en sí no tiene un origen, sin embargo Pablo cuando se entera que ahí hay una iglesia, él quiso llegar, él quiso ir a visitarlos, mientras no podía, él les escribe esta carta para que ellos puedan conocer más y más del Señor. La finalidad de la carta es que la iglesia reciba la gracia y el apostolado, cuya gracia hace que una persona tenga una vida equilibrada en entender la voluntad de Dios, y el apostolado es la misión con la cual debe vivir la iglesia del Señor, siendo enviados para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La finalidad de la carta también es que la iglesia de Cristo obedezca a la fe por amor y no por miedo, no con temor. La finalidad de la carta es también que la iglesia de Cristo entienda el llamado a la santidad. Así es que en esta porción podemos notar que el apóstol Pablo, al dirigirse a la iglesia de Roma, le muestra estos propósitos, estas finalidades a la iglesia de Roma, que son los receptores de esta carta. Amado oyente, es nuestro deber abrazar las enseñanzas de esta carta y atesorarlas en el corazón. Como ya vimos al inicio, muchas vidas fueron impactadas por esta carta y también nuestras vidas serán transformadas y renovadas conforme vayamos aprendiendo y meditando en sus enseñanzas. Amado oyente, tenga usted un buen día. Dios le bendiga.